Sí, ya coloqué a grabar acá, sino que como les contaba la primera vez estaba sobre el remoto, pero ya acá sí me permite grabar. Gracias, compañera. Vamos a continuar con lo que la semana pasada estábamos conversando. El viernes habíamos llegado hasta el tema del outsourcing, habíamos establecido pues como la diferencia entre un outsourcing, perdón, in-house y un offshoring, ¿cierto? Y lo que estábamos haciendo básicamente era entender por qué hoy hablamos de que la Tierra es plana, ¿cierto? Que si bien lo traemos de un libro de Friedman, finalmente vamos a empezar a comprender que el mundo empieza a girar alrededor de eliminar fronteras, alrededor de la globalización, y estamos haciendo pues como ese recorrido de dónde estamos hoy, pero más de dónde estamos hoy, de dónde venimos y cómo llegamos hasta este espacio, ¿cierto? Y habíamos hablado, llegamos hasta el outsourcing e incluso decíamos que aparece, por ejemplo, el matrimonio feliz entre la India, entre Estados Unidos o entre Colombia y Estados Unidos, es decir, entre países que tienen una mano de obra muy barata, entre comillas, de un costo muy bajo, casi pues por el suelo, y unos países que han generado desarrollo de manera acelerada y que les ha permitido a ellos también empezarse a mover en el mercado, consiguiendo este tipo de mano de obra a muy bajo costo, pero también nos damos cuenta que esto ha traído serios problemas para la sociedad, porque es que eso no solamente es decir, yo le pago, digamos, un precio mínimo a las personas, un valor mínimo a las personas, sino que también empieza a reflejarse en un tema de explotación laboral, explotación infantil y una cantidad de problemas que han ido surgiendo. Lo otro es, como les decía, está el outsourcing offshoring, que es cuando empezamos a trasladar las fábricas para abaratar costos. Entonces yo tengo una marca reconocida en un espacio, en un país como tal, pero voy a subcontratar la producción en otros países. Y aparece el famoso Made in China, y es cuántas marcas hoy son de X país, no de China puntualmente, pero subcontratamos la producción en China, porque aparte de que es una mano de obra relativamente barata, también podemos hablar de que es una mano de obra poco calificada dependiendo del tipo de producto que vaya a realizar. Entonces, China es muy tecnificado en todo lo que tiene que ver con creación de tecnología, pero para otro tipo de productos que no son creación de tecnología, sino de productos de consumo masivo, entonces la mano de obra no es tan tecnificada, pueden trabajar largas horas, jornadas pues realmente muy extensas a bajo costo, que es lo mismo que sucede en otros países como el nuestro, ¿cierto? Aparece también en este camino de ir entendiendo cómo se mueve el mundo, la cadena de suministros cambia radicalmente. Entonces pasamos nosotros de tener una cadena de suministros que era desde la materia prima hasta un producto final y luego llega el cliente final y eso todo lo hacíamos por medios terrestres, casi que todos eran terrestres o ferroviarios, pero no había forma de hacer un seguimiento a las mercancías. Y aparece entonces lo que se conoció más tarde como la radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia es yo cómo voy a hacerle seguimiento a un producto si yo no tengo no tengo en el tiempo posibilidad de verificar dónde está. Entonces, ¿qué sucedía en otros momentos? La mercancía salía de un punto A hacia un punto B, empezaba su recorrido, pero en el momento en que yo, empresa, quería saber ese producto dónde estaba, no tenía forma de saberlo. Entonces aparece la famosa cadena de suministros, pero ya a esa cadena de suministros se le va a ingresar unos chips de radiofrecuencia. De manera que yo, empresa, todo el tiempo haga seguimiento a la mercancía, que más tarde, de hecho, hoy ya no solamente la empresa la que le puede hacer seguimiento, sino nosotros como clientes, como usuarios, como consumidor final, que está esperando que le llegue un pedido, entre comillas, y le permita a uno verificar por medio de una plataforma virtual que ustedes también saben que le podemos hacer seguimiento a un producto para saber en tiempo real ese producto dónde se encuentra, ¿cierto? Eso antes era impensable y eso llegó en la medida en que la cadena de suministros se fue tecnificando. Y también se habla en Estados Unidos de la Sinfonía Walmart. Y es que, ¿cómo es posible que los supermercados, donde existía un cajero, un asesor, etcétera, pasamos casi que 100% al autoservicio? Para nosotros todo esto que estamos conversando ya no es nuevo, es algo que todo el tiempo lo conocemos, que el concepto casi que desde pequeños lo hemos visto. Pues ¿quién no conoce un autoservicio? Pero en su momento Walmart llegó con esto y casi que impactó a todo el mundo y era, ¿cómo es posible que los supermercados
requieran de menos personal operativo y yo como persona del común pueda ir, elegir lo que yo necesito e ir pagando. Y miren que hoy estamos tendiendo a la tecnificación, a la tecnología en ese tipo de sistemas. Antes no se concebía así. Lo otro es, así como el outsourcing que les conté de manera genérica, en algún momento se traslada a otros países, que entonces ya se llamaba offshoring, también conocidos como maquilas. También el outsourcing dice, venga, no es solamente que yo traslade mi producción a otros países o yo subcontrate en otros países, sino que yo puedo tener los mismos contratistas o los mismos subcontratistas al interior de mi empresa. Y es lo que se llamó el outsourcing in-house o in-outsourcing, que es lo mismo. Entonces, a usted, por ejemplo, hoy le contestan de diferentes espacios. Primero lo llamábamos call center, hoy se llama contact center, y la diferencia está básicamente en lo siguiente. Cuando hablábamos de call center, hablábamos era del espacio donde se recibían y se hacían como tal llamadas. Hablar de contact center es un concepto un poco más amplio porque no se limita solo al concepto de las llamadas, sino también al concepto, por ejemplo, del chat en línea. Las empresas hoy que no entiendan, o las empresas de call center hoy que no entiendan que el negocio tiene que replantearse, pues casi que van a quedar fuera en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque es que el teléfono como aparato que en un momento hoy está casi que mandado a recoger, y es un aparato que quienes tienen teléfono fijo en la casa, más que todo las personas que lo tenían hace mucho tiempo, que ya es una costumbre. Pero digamos que las nuevas estructuras de familia, las personas que se van a vivir solas o que constituyen una familia hoy, independiente de la forma en que estén constituyendo la familia, casi que no van a llevarse un teléfono porque no lo ven necesario. Porque es que nosotros sí tenemos insertado el chip del celular. Entonces, a usted le contestan de cualquier parte del mundo, puede que sea la misma persona que le conteste a una persona y luego ese mismo asesor le contesta a otra persona con marcas completamente diferentes. Entonces, es lo que le dicen a uno, ¿en qué te puedo servir? Eh, Marcas, cualquier cantidad de marcas. De hecho, en Colombia existe. Y hay call centers que son pagos directamente por la empresa, como lo hace, por ejemplo, Bancolombia. Uno de los call centers de Bancolombia es propio, pero otro call center que es subcontratado y no es ni siquiera acá. De hecho, EPM tiene uno de los call centers en Guatemala, y a usted le contestan desde Guatemala dando la información puntual de Medellín. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que verdaderamente la Tierra no es redonda, sino que sí es plana, en el sentido de que estamos desde cualquier parte del mundo conectados en cualquier espacio, y nosotros creemos que al llamar, por ejemplo, a EPM, nos van a contestar de la central acá en la ciudad de Medellín. Bien. Lo otro es, se empieza a dar acceso libre a la información, entonces por allá aparece Google como marca. Google inicia primero como el buscador, luego pasa a ser una mera marca. Google pertenece a una familia que ya no se llama Google, ¿cierto? Sino que se llama Alphabet. Lo compra Alphabet como empresa, pero decide sostener la marca de Google. Aparece también Wikipedia, que es una enciclopedia libre. ¿Qué sucede con Wikipedia? Que no es confiable. Y no es confiable, ¿por qué? Porque todas las personas, la persona que quiere ingresar a Wikipedia puede consultar, pero también puede editar. Entonces, eso es un problema, porque finalmente, ¿quién me está asegurando que la información que Wikipedia me da es una información veraz, es una información con fundamento científico? Nadie, porque realmente cualquier persona con acceso a a una cuenta de correo puede acceder a Gmail y cambiar información. Pero en algún momento esto no se podía. Yo creo que a ustedes les tocó algo en carta. ¿Se acuerdan? Que uno buscaba por ahí en carta y era pues lo máximo lo que uno buscaba en un libro, y cuando llegó en carta, que uno conectaba el CD, algunos lo teníamos por CD y otros lo tenían instalado en el computador, pues uno ahí buscaba, uno era maravillado porque uno veía un video en el computador o veía un concepto que uno primero tenía que ir al diccionario, no era sino escribirlo en la plataforma en carta y nos entregaba una respuesta. Hoy ya nada de eso nos asombra, y no nos asombra porque ya estamos acostumbrados a vivir con ello. Precisamente lo que en este curso pretendemos es que ustedes y yo entendamos y comprendamos que el ejercicio no está en dejar de sorprendernos, sino que todo el tiempo, como la empresa va a empezar a generar unos espacios de poder sorprender al cliente con cosas que de pronto ya existen y que se van a tecnificar o se van a mejorar, o con cosas que definitivamente son completamente nuevas. Y también aparece el tema de los esteroides, que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué son los esteroides? Es cuando empezamos a hablar del celular de bolsillo. Primero nosotros, ¿cómo accedíamos al computador?
desde la casa, era el computador grande. ¿Recuerdan ese computador grande, cabezón blanco, cierto? Ese tipo de computadores, claro, nos sirvieron en su momento, porque además casi que quien tenía un computador de estos era una persona que era más pudiente, que económicamente estaba mejor que otras. Entonces el acceso a un computador casi que era limitado. De hecho, casi que muchos teníamos computador era porque lo teníamos en el colegio, pero no en la casa. Pensar en eso, pues ni siquiera nos atrevíamos a pensar porque el dinero no nos daba. Ahora, los esteroides lo que nos dicen es, vamos a llevar ese gran aparato que era un computador, empecemos a llevarlo al celular. Entonces aparece el celular como tal, ¿cierto? Aparece las redes inalámbricas, entonces ya no, yo ya me puedo conectar desde cualquier espacio, no necesito tener un cable como en algún momento sí lo tenía con la fibra óptica. Lo otro es, aparecen las tablets, las tabletas, entonces yo me puedo llevar una tableta en el bolso, o sea que yo tengo un computador en el bolso y el mismo celular se convierte en un computador. Puedo participar de videoconferencias desde cualquier espacio sin necesidad de estar frente a un computador o en mi casa o en la oficina. El mismo celular empieza a reconocerme comandos por medio de la voz, entonces yo al celular le digo llamar a no sé quién y el celular lo hace, o yo le digo a Google y le digo por favor consultar término tal y Google lo hace. Todo eso, insisto, hoy lo conocemos, pero en algún momento no. Entonces, toda esta, digamos que estos 10 elementos puntuales que les acabo de decir han ido generando unos cambios profundos en lo que hoy estamos conociendo como innovación y desarrollo. Pero claro que todo el cuento de la globalización no es eh, que sea tan gratificante. Digamos que también tiene unas cosas negativas que han hecho que de alguna manera la sociedad se rezague un poquito frente al tema. Lo primero es la volatilidad de precios y tipos de cambio. Claro, en la medida en que nosotros nos globalizamos, en esa medida es que la competencia se vuelve más severa. Estamos en un mundo en este momento de libre competencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se pasa del socialismo a la libre competencia, pero hoy, como hay libre competencia, entonces lo que nos va a permitir es que la gente juegue con el precio. Entonces, como todo el tiempo estamos operando en términos de la oferta y la demanda, los precios pueden cambiar de un momento a otro. Y lo que para un país en un momento dado será una solución, pues casi que en el muy corto plazo, porque es que primero decíamos que las decisiones en términos de mercado eran de largo plazo. Hoy yo me atrevo a decir que son de muy corto plazo. El mercado cambia de hoy para mañana, no cambia de hoy para dentro de 2 o 3 meses. Si fuese así, tomaríamos decisiones un poco más acertadas. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en la empresa con incertidumbre. Y tomamos decisiones con incertidumbre porque los precios cambian y adicional a eso, digamos que las tasas de cambio, o lo que tiene que ver con tasa representativa del mercado también. El dólar hoy está altísimo, ¿cierto? En términos pues, del valor en pesos colombianos, pero en otros momentos estuvo más bajo. Entonces, esa devaluación, esa revaluación, ese movimiento constante hacen que las decisiones que tomemos sean con incertidumbres y que obviamente podamos generar pérdidas. Antes de que llegara la globalización y que los mercados se abriesen al mundo, esto no pasaba, porque es que finalmente negociábamos, era nosotros con nosotros, y hoy sí existe esta situación. Lo otro es que esa misma volatilidad de los precios me genera una fuga de capitales. ¿En qué sentido? Que es que yo, inversionista, yo puedo tener mi dinero en cualquier espacio y si yo veo que en el país A, que puede ser Colombia, a mí no me está generando la rentabilidad que yo espero, yo me voy para el país B, cualquiera que sea. Y si no me voy para el país C, es más, ni siquiera es porque nosotros internamente digamos, es que yo tengo el dinero y por ser colombiano voy a invertir acá. No, la fuga de capitales existe desde siempre y hoy es mucho más marcada y es, venga, es que si a mí en otro país o en otro espacio o en otra empresa a mí me van a dar una buena rentabilidad y usted no me lo ofrece, yo aquí no como cuento de que yo sea colombiano. Yo aquí básicamente lo que hago es que me voy con mi dinero para otro lugar, porque es que la inversión será la misma en un país que en otro. Sí, pero la rentabilidad no. Entonces lo que buscamos es mayor rentabilidad y por eso empiezan a haber fuga de capitales. Cuando una empresa se va del país, cuando un inversionista se va del país, cuando un accionista renuncia a sus derechos en una empresa y se va para otro país, finalmente es un dinero que dejamos de percibir en el nuestro. Lo otro es que se tiende a la deflación por sobreoferta. Entonces ya la preocupación no está puntualmente en si ¿hay inflación? No, la preocupación está en la deflación. ¿Por qué? Por lo siguiente. La inflación se produce, claro, cuando hay una alza generalizada de los precios en la economía.
¿Y eso cuándo se va a dar la inflación? En los momentos puntuales en los que hay poca oferta, entonces las empresas se ven obligadas a subir los precios. Pero en este momento, como estamos en un modelo de libre competencia, entonces las empresas empiezan a competir con precios, bajando precios, incluso comprometiendo la rentabilidad en el corto plazo, y empiezan a bajar los precios como tal porque hay mucha oferta y eso me puede generar deflación. ¿Cuál es la inflación? Inflación en economía, me imagino que ustedes de pronto lo han visto, se relaciona con el símbolo de pi. Ahora, la inflación promedio normal estaría en cuánto. ¿Quién de ustedes me dice lo normal en una economía para poderla entender? eh, ¿Cuál sería lo normal de una inflación? No, profe, buenos días. Buenos días. Profe, pero con lo normal se refiere a lo común o, o lo perfecto, digamos. Francisco, qué pena, qué pena. ¿Me repites que ahí no te escuché? Sí, claro. Cuando dice lo normal se refiere a lo común. No, lo normal me refiero a lo siguiente. Casi que nosotros hemos satanizado a nivel económico la inflación, entonces pilas con la inflación, que es que no, no, a ver, la inflación no es mala en sí misma, la inflación es necesaria, ¿cierto? Porque si la economía, o sea, la inflación me está reflejando a mí el bolsillo. Mucha gente dice, ¿yo para qué el tema de la inflación? Claro, es que la inflación representa su bolsillo, tan simple como eso, y va a representar que usted tenga más o menos poder adquisitivo. Entonces, hablar de inflación es necesario. La pregunta que yo estoy haciendo acá es, ¿lo normal de un país, digamos, para entender que económicamente está bien, cuál sería el rango promedio de inflación? ¿Cuánto se esperaría que tenga? ¿O se espera que no exista inflación? No, profe, sí, claro. Eh, yo diría que lo normal sería entre en 1 y 3%, o quizás 2% también, o hasta menos. Pues ya más Menos de que de 1%. sí, más o menos, 1%. Profe, qué pena con vos, pero estamos, digamos, teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, o simplemente la inflación, porque la inflación marginal, o sea, el resultado marginal entre esas dos es en realidad lo que crece o decrece la economía. Entonces, pues lo normal es que una economía estable su inflación no sea mayor al aumento del PIB del año anterior, o sea, del periodo anterior, porque pues por obvias razones la idea es que el crecimiento sea pues positivo, no sea un decrecimiento en el tema de Producto Interno Bruto pues y economía. Listo, dale que ya te voy a dar la respuesta del compañero. Creo que Francisco iba a terminar. Sí, profe, entre un 1 y 3% y ya digamos más de 7% ya es, ya, y más de un dígito, pues mucho más. Y así por arriba. Por ejemplo, creo Listo. que aquí en Entonces, Colombia está como en dale, tres dale. por ciento creo. ¿Sí será que está en 3%? Creo que sí. En 3 punto algo, Aprovechen creo. ahí mientras, aprovechen ahí mientras y van consultando en cuánto está el IPC o la inflación como tal en Colombia a este momento, o hablemos pues a diciembre 31 de 2019, es decir, cómo iniciamos la inflación al menos este año para analizar ese dato, lo van a ir consultando ahí básicamente. Con respecto a lo que dice el compañero, claro, finalmente entender el crecimiento de la economía no solamente nos lo va a reflejar la inflación, ¿cierto? La inflación se convertirá en un indicador importante del poder adquisitivo. Y lo que dice es muy cierto, es decir, yo cuando voy a analizar el crecimiento lo voy a hacer con base en el PIB. Pero, en este caso vamos a hacer ceteris paribus, vamos a dejar constante el Producto Interno Bruto, diciendo, dejémoslo ahí y solamente analicemos un pedacito de ese crecimiento y es la inflación, sin tener en cuenta otro tipo de aspectos. Claro, yo tendré que tener en cuenta que cuál es la relación entre la inflación y el PIB, pero en este caso puntual de la pregunta que hacíamos era, ¿será que el crecimiento de los precios es importante para una economía? Claro que sí, ¿cierto? Porque si hay inflación, pues voy a reflejar también que las personas están teniendo el poder adquisitivo, uno, y que las empresas también empiezan a moverse. ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo esperado? Como decía el compañero, que sea positivo, ¿cierto? Uno espera que básicamente se dé una inflación
mayor que cero. Es igual que el incremento pues, del PIB. Lo normal de una economía es que llegue más o menos hasta un 6% para una economía relativamente estable. Colombia ha sido una economía relativamente muy estable y se ha mantenido más o menos en este rango. ¿Qué es lo que sucede? Que una inflación más alta, por la misma desigualdad que el país tiene, una inflación más alta va a generar más desigualdad, porque entonces lo que va a decir es que cuando los precios están subiendo de manera muy acelerada, pues no todo el mundo va a tener posibilidad de acceder a ellos, sino que el acceso a bienes y servicios será de unas personas que tienen esa posibilidad. Pero también hablar de una inflación por debajo de cero, que ya no se llama inflación, sino que sería la deflación, también es compleja, porque entonces la deflación me está diciendo que las empresas están produciendo a pérdida. Entonces, el costo de producción para una empresa es de 100, pero la empresa para poderlo vender lo está vendiendo en 95. Aquí claramente me va a generar una deflación porque no hay ingresos. En cualquiera de los dos casos, es decir, una inflación muy alta, muy elevada, que me va a generar una burbuja, digamos que en un primer momento decimos, tenemos mucho dinero, hay posibilidades de comprar, muy buena una inflación muy alta, sí, pero no, porque finalmente la economía es cerrada. Entonces, hablar de la economía cerrada significa que lo que el banco sale, al banco tiene que regresar. Entonces, yo puedo tener mucho dinero, pero en esa medida tengo que pagar al Estado impuestos y demás. Finalmente, al banco el dinero tiene que volver. Entonces, una inflación muy alta es preocupante, pero una deflación, perdón, también es muy preocupante porque entonces los productores, los empresarios van a empezar a retirarse del mercado. Ese es el tema de la globalización, que no solamente hay volatilidad en el precio y se pueden aumentar las inflaciones, sino que también hay una tendencia a la deflación, porque dicen, no, es que yo empiezo a producir. Y lo otro es que muchos empresarios empiezan a tratar de sostenerse solamente por sostenerse. Es decir, para que no lo saquen del mercado, empiezo a producir y producir, y así yo tenga que vender a pérdida, lo voy a hacer. El problema no está en que yo empiece, digamos, unos meses trabajando a pérdida, es posible que lo haga mientras yo estoy haciendo una introducción en el mercado de un producto, pero si yo llevo años en el mercado y empiezo a producir a pérdida, el problema es que ya no tengo forma después de volver, ¿cierto? Bien, y lo otro es, como les decía, se incrementa la desigualdad, porque finalmente la globalización me va a permitir a mí moverme entre países, me va a permitir que las personas que tengan dinero puedan invertir en otros lugares. Entonces, casi que la globalización me está diciendo que los ricos seguirán siendo más ricos. Y aunque suene mal, es una realidad. Pero esto hay que hablarlo necesariamente en las clases, porque es la realidad y porque adicional a eso, cuando nosotros entendemos que la desigualdad sigue estando, es donde la solución está en la innovación, en el desarrollo. No hay otra forma, porque ya partimos de un problema y es la desigualdad seguirá existiendo, pero yo desde la empresa, yo desde mi quehacer, ¿qué voy a hacer para tratar de disminuir ese tema de la desigualdad? Creo que alguien va a hacer una intervención. Profe, yo te puedo hacer una pregunta. Juan Pablo, Em, dale. sí, yo con el tema de la globalización quisiera, mm, ¿para usted la globalización es innovadora o es, bueno, no, innovadora sí es, porque pues, de alguna manera transformó muchas cosas, pero aparte de este tema, pues de que es algo ya inmanejable, porque la globalización es algo que no se puede detener, porque la comunicación, pues las telecomunicaciones están en un punto que son incontrolables, ya todo se sabe en todo momento, a toda hora, pero algún nivel de proteccionismo podría ser innovación para contrarrestar efectos de este tema de la globalización. Hablando del tema empresarial, netamente, proteccionismo en temas de inversión extranjera y todo ese tema. Listo, Juan Pablo. Entonces, lo primero es, cuando tú digamos que planteas al principio es, ¿será que la globalización es innovadora? Yo creo que no es la globalización en sí la que es innovadora, ¿cierto? La globalización es un proceso como cualquier otro se ha dado. Entonces la globalización simplemente, es más, hoy hablamos de globalización y entendemos la globalización relacionada con la industria 4.0, con las tecnologías de la información y la comunicación, con la virtualidad, con el acceso remoto desde cualquier espacio, con la telemática, con la cibernética. Así lo entendemos hoy. Pero hace muchos años, digamos que cuando llegan las TIC, porque es que hoy hablamos de TIC, pero TIC han existido desde siempre. Es más,
la radio, el televisor, la misma prensa, en su momento eran TIC. Entonces, yo digo que no es innovadora en sí misma porque es un proceso, simplemente se ha ido dando en el tiempo y en la medida en que avanza el tiempo claramente, pues se van ingresando nuevas tecnologías y nuevos procesos. Entonces, no creo que sea innovadora en sí mismo. La innovación se va dando en la medida en que la sociedad avanza, ¿cierto? Y yo incorporo la innovación a esos procesos. Porque yo también hubiese podido decidir en algún momento como empresa nunca avanzar y decir, no, es que yo me quedo haciendo las cosas de la manera que yo considero. Para mí la mejor forma de publicidad es y seguir haciendo la radio. Eso puede decir alguien, ¿cierto? Ahí, mire que no está innovando usted de su proceso. Entonces yo creo que la globalización es el proceso y la innovación es lo que cada quien asume desde el rol que tiene para sumarse o no al tema de la globalización. Hoy hay personas en el mundo que dicen, yo soy anti todo en términos tecnológicos y la globalización seguirá existiendo, ¿cierto? Pero para esa persona, desde su quehacer y desde su punto de vista, pues no se está sumando a la globalización. Lo otro es, completamente de acuerdo con lo que tú dices, es inmanejable. Hoy ya no podemos hablar de que podemos hacerle un paro a la globalización porque ella va a ir avanzando. Y con respecto, ahora sí, a la pregunta puntual del proteccionismo, no en todo, no en todo. Es decir, yo como país hoy tampoco puedo cerrarme al mundo por una sola razón, porque si yo empiezo a generar, digamos, estrategias proteccionistas, va a pasar lo que estamos hablando hace un ratico, es la fuga de capitales. El mundo hoy ya gira alrededor de entender que podemos estar conectados todos, que yo puedo estar hoy aquí, pero mañana en otro país, que yo puedo hacer una reunión desde aquí, desde mi casa, ubicada en la ciudad de Medellín, con cualquier persona en el mundo. Entonces, casi que en este momento generar un tema de proteccionismo a nivel país es muy complejo porque nadie me va a copiar, seámonos sinceros. Entonces, yo como inversionista, claro, ¿quiénes se van a quedar en ese país? Las personas que no tengan la posibilidad económica de moverse hacia otro, pero quienes tengan la posibilidad empezarán a buscar salida de ese país porque no me está generando una rentabilidad. Con respecto a lo de la inversión extranjera directa, es muy complejo también el proteccionismo, porque es que hemos creído, yo creo que hemos mal creído que la inversión extranjera directa es un cuento del presidente, o es que no, es que este presidente permitió que otras personas o que otros extranjeros ingresaran al país. Pero yo creo que la razón o la situación no está en la inversión extranjera directa en sí misma, sino en yo como empresa, cómo me he preparado, qué le estoy ofreciendo al mercado por si me llega una competencia. Entonces, primero es entender que la competencia ya es global. Así de simple. Entonces yo como empresa, si yo sigo pensando en el pequeño mercado, si yo sigo pensando en la pequeña tienda, si yo sigo pensando en el pequeño producto, pues va a ser muy difícil hacer frente a cualquier tipo de inversión que llegue del extranjero. Lo que yo sí considero, Juan Pablo, que es muy importante, es nosotros protegernos a nivel de industria y a nivel de producto. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas empresas, marcas que estructuran algo que es innovador, que es de último modelo, que le está apuntando a las industrias nuevas y creativas, pero tienen un pequeño error y es que se les olvida registrarlo, se les olvida generar una patente o, por ejemplo, tienen un producto como tal y se les olvida tener un secreto industrial como tal. Y eso es lo que provoca es que, claro, la competencia está ahí. Mire, la libre competencia es tan fuerte, que usted piense en este momento lugares cercanos a su casa de comidas rápidas, todos los que quieran. Antes era muy complejo, ¿no? Uno sabía que había un lugar cerca de la casa, uno solo, y que todo el mundo iba y compraba. De un momento a otro, el boom de las comidas rápidas apareció, entonces usted, en este momento, usted pensaría en que tiene alrededor de su casa cerca 6, 7 lugares de comidas rápidas. Si usted vive en un lugar alejado de la ciudad, digamos en las periferias, pues igual usted tiene el número de 3, 4, 5 lugares donde usted va a comprar de manera rápida. Entonces la competencia es muy fuerte. Pero este tema que les digo, de por ejemplo, una patente, de registrar una marca o de registrar un secreto industrial, sigue siendo muy vigente y las empresas no lo utilizan. Entonces, por ejemplo, una pregunta. Coca-Cola hoy es una empresa que lleva muchos años en el mercado, pero ¿quién le hace competencia a Coca-Cola? Nadie. Colombia, por ejemplo, tenemos entre muchas empresas de bebidas gasificadas, está Coca-Cola y está Postobón como las principales. Entre otras, pues que han ido subiendo su nivel, como lo que es Pool, Bicola, no sé qué. Pero hablar puntualmente de Coca-Cola y su competencia más fuerte en Colombia, que es Postobón,
Yo les cuento pues que Postobón no es competencia de Coca-Cola, para nada. Postobón no le arrebata el mercado a Coca-Cola. Coca-Cola tiene un mercado ya estructurado y no tiene competencia en el mundo, porque en su momento, Coca-Cola registró el secreto industrial. Entonces, hoy, ustedes saben que se habla del jarabe. En Colombia nosotros hablamos de la gaseosa, pero en Estados Unidos ya venden el jarabe. Entonces, la gente compra el jarabe y hoy prepara Coca-Cola en su casa. En su momento, Coca-Cola lo supo hacer y hoy, después de tantos años, ¿cuál es el éxito de Coca-Cola? El éxito de Coca-Cola está en dos grandes aspectos. El primero es que su secreto industrial sigue vigente. Es decir, el jarabe, el famoso jarabe para hacer Coca-Cola, sigue siendo un secreto industrial y nadie en el mundo ha logrado plagiarlo. Solamente alguien de Medellín lo logró. No sé, creo que hay otra persona en el mundo que lo hizo. Y en el momento en que lo hizo, inmediatamente se lo llevaron para Estados Unidos, para las fábricas de Coca-Cola, y venga para acá, que es que usted nos conviene más acá que el lado de allá. A mí no me interesa demandarlo, porque es que demandarlo lo hizo, usted me va a pagar a mí un dinero, pero usted va a hacer Coca-Cola la misma que yo produzco. Ahora, Coca-Cola sigue sosteniéndose en la industria sin competencia, y por otro lado, le apuntó al tema de la publicidad. Todos sabemos que Coca-Cola tiene un tema y es muy dañino. La Coca-Cola es dañina, pues nadie puede negar eso. Y de hecho la misma empresa ni siquiera trata de negarlo. Yo nunca he visto que digan, les vendemos la Super Coca-Cola que es muy nutritiva, si estás haciendo ejercicio toma Coca-Cola, es muy fitness. No, para nada, porque sabemos que Coca-Cola es mala. ¿Qué hizo entonces Coca-Cola en un segundo sentido? Primero, me protejo mi secreto y adicional a eso, me voy con una avanzada bien fuerte en publicidad. Y ustedes saben que yo me atrevo a decir que en lo personal considero que la mejor publicidad del mundo es Coca-Cola. Pues lo hacen de una manera excelente, extraordinaria, eh, y lo que nos venden es un momento, y compartan en familia, reúnanse en familia, tomen gaseosa alrededor de compartir en familia, pero nunca nos venden lo dañino que es la gaseosa, y la gente la sigue consumiendo. Sí, en algunos países se ha prohibido. Entonces yo creería, Juan Pablo, que el proteccionismo sí tiene que aparecer, pero tiene que aparecer es para la industria y para el producto como tal. Si tú creas algo que, que va a ser el boom y que va a generar realmente un impacto, antes de sacarlo al mercado, regístrelo, paténtelo. De hecho, en este curso de innovación y desarrollo, la última unidad está relacionada con eso, qué es una patente, qué es una marca y cómo se realiza eso en Colombia para que nos podamos proteger también de la competencia. Pero yo creo que voy a hablar de proteccionismo literal desde una medida económica es muy complejo. No sé, Juan Pablo, si de pronto di respuesta a lo que me decías o te aclaro algo más. Sí, sí, no, la verdad está bien. Pues igual es que es un tema complejísimo, súper complicado. Pues hablar de globalización, proteccionismo, gravámenes, todo el tema pues eso es muy complejo, pero sí, me respondiste súper bien. Muchas gracias por la respuesta. Listo, Juan Pablo. Y de hecho tú hablas de un tema puntual y son los gravámenes. ¿Para qué se crea un gravamen? El gravamen se crea para proteger la industria nacional, ¿cierto? Ah, Pero es que correcto. también en la necesidad en que nosotros avanzamos hacia tratados de libre comercio, hacia acuerdos comerciales con otros países, pues precisamente lo primero es eliminar esos gravámenes. Es que lo costoso Sí, está en que al ingresar un producto a Colombia, yo tengo que pagar IVA y tengo que pagar arancel, ese gravamen. Ahora, si yo le elimino al menos el IVA, va a ser mucho más fácil la competencia. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros no podemos manejar el tema de la competencia porque por más gravámenes que nos pongan, los acuerdos nos dirán, venga, señor país Colombia, usted está muy emocionado allá colocándome gravámenes altos. Si usted me pone gravámenes altos, yo no le llevo mis productos y mis servicios y usted empieza a tener una decadencia en su Producto Interno Bruto. Ah, bueno, no, entonces, venga, negociemos y el negocio ese sale era, acá. ese era el tema. Lo que pasa es que, pero te digo, es muy complejo porque ahí es donde yo decía, pues, vi un documental increíble sobre este tema de la globalización, pues vaya casualidad, hoy justo tema principal de la clase, y este concepto de la subyugación económica me pareció muy interesante y es exactamente lo que acabaste de decir. Las organizaciones supranacionales son las que controlan y moderan todas las relaciones económicas y cuando un país que no tiene, digamos, un poder económico que importante frente a los otros competidores en la mesa, normalmente ese país siempre
tiende a torcer la mano. Porque, como dice usted, pues a Colombia, bueno, listo, que pesar que no se pueda competir en una industria, pero es mejor no competir en una a que le cierren todas. Entonces, cuando es que usted me va a poner problema para venderme papa barata o para comprarme papa al precio que es, entonces yo no le compro nada de lo que usted exporta y ya. Y se acabó y lo saco de la OMC y lo saco de todo. Entonces, es como, no sé, ahí también no quería como indagar mucho porque es un tema muy profundo, muy complejo. Juan Pablo, ahí con respecto a eso, te agradecería si nos puedes compartir, porfa, el nombre del documental, si lo viste en Netflix, Claro, dónde lo viste, sí, cómo se llama, yo que sería muy bueno dale. lo busqué en YouTube y lo voy a volver a buscar y les mando el link, que lo vean si quieren. Te, agra- te agradecería mucho si nos lo envías ahí por el equipo, porque pues por Teams, porque realmente es muy interesante. Sí. Y lo otro que tú dices es muy cierto, o sea, es un tema que es complejo de tratar, y hay que mirarlo casi que con pinzas, pero ese tema puntual de que finalmente empiezan a cerrarnos porque las fuerzas de negociación empiezan a mostrarse, entonces quién es el país más fuerte para negociar versus el otro, usted qué me ofrece, yo qué le ofrezco. Hay otro tema que no es solamente la negociación que haga un determinado presidente, un determinado ministro sobre una mesa, sino cómo va a ser el comportamiento del consumidor. Mire, si el comportamiento del consumidor se diera únicamente por un tema de regionalismo, créame que pues, Colombia tendría el poder para también tomar decisiones en una mesa. Por una simple razón, no venga, es que si usted me vende más caro o más barato, el colombiano no le va a comprar a usted porque es que usted es de otro país. Tan simple como eso. Entonces, no, si usted viene a venderme aquí leche de Estados Unidos, el colombiano prefiere por encima la colanta, que es nuestra, y no le va a comprar a ustedes. Si eso pasara, pues claro, teníamos el poder de negociación. Eso no pasa, porque es que para el colombiano es indiferente si la vaca es de Santa Rosa de Osos, o si la vaca es gringa, o si la vaca es mona, o si la vaca es negra. Eso es indiferente. Entonces ahí lo que tú dices es muy cierto, porque finalmente quien se sienta sobre la mesa a negociar parte del hecho de que tiene que negociar es con precio, porque al colombiano le interesa eso, y no otro tipo de situaciones más relacionadas con la cultura, con el regionalismo. Muy bien, Juan Pablo, vamos a continuar entonces. Ahora, ¿cuáles son las tendencias del nuevo milenio? Entonces, las que tenemos hoy, que ya le damos las tendencias, y hacia allá es donde tendrá que ir enfocado todos los temas de innovación y desarrollo. Hoy pensar en innovación y desarrollo por fuera de estas tendencias, entonces es no estar enfocados. Lo primero es la sociedad informática. Hoy ya se habla de muchos más empleos alrededor del sector terciario. Entonces, hoy hablamos de que el sector servicios es un sector que viene creciendo, ¿cierto? Viene creciendo, pero digamos que los países tienen que entender eso. Y era la misma respuesta que ahorita conversaba con Juan Pablo. Y es, la globalización está, el proceso se está dando, pero yo como empresa, yo como país, ¿en qué momento lo asimilo? Miren, y a pesar de que estamos en este cuento de la globalización, Colombia no ha entendido eso. Colombia ha ido entendiendo, ¿cierto? Ha ido caminando. Pero Colombia, y como se les decía en alguna otra clase, Colombia sigue pensando que es el café y la sal el producto que nos van a sacar adelante, entre comillas. No, no, no. Tenemos que entender que si no nos movemos en el sector terciario, es decir, en la prestación de los servicios, Colombia también va a tender a desaparecer en términos económicos. Lo que pasa es que Colombia se ha confiado porque económicamente le ha ido muy bien, porque económicamente ha manejado muy bien todos los indicadores macroeconómicos, pero eso no es suficiente. Entonces, otros países del mundo lo entendieron en su momento y por eso hoy casi que todas las marcas que tenemos a nuestro alrededor son de China, porque en su momento los chinos lo entendieron. Colombia ha ido caminando, pero entonces Colombia hoy, por ejemplo, debería estarle apostando más a la creación de una aplicación. Sí, es que tenemos mucho campo. Colombia es campo, nos dicen en la presidencia de la República. Y entonces, ¿qué va a hacer usted para ingresar a una industria 4.0 al campo? Piense en eso. Y eso realmente es lo que le va a servir al campo. Pero no le diga al campo simplemente, siga con su guañadora, siga cultivando la tierra que ahí va a sobresalir. No, 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 el mundo Ojalá se se está dejen de cambiando. robar la platica. Hola, hola. Ojalá se dejen de robar la platica. Eso le ayudaría mucho Claro. al campo.
Eso, claro, eso le ayudaría al campo, pero mira que el tema ahí no es solamente el recurso. Pensemos en una situación ideal, ¿cierto? Ideal. El dinero está, no se pierde 100 pesos, el dinero está. Vamos a pensar en ese ideal eh, que algún día vamos a conseguir. Pero aún así, Colombia no está preparado para entender el campo tecnificado. Entonces, puede que exista todo el recurso, ¿cierto? Existe todo. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Existe el recurso, se lo mando al campo, pero entonces para que compre una nueva guadañadora o para que sigan cultivando la tierra. No, venga, es que el tema no está en que sigan haciendo lo mismo. ¿Cómo yo voy a llevar el sector terciario al campo? Y es algo que no, ya no es muy complicado, ¿no? Es que yo sé que la papa seguirá siendo la papa y será la misma forma de cultivarla todo el tiempo. Pero entonces no sigamos pensando en el pequeño cultivo de papa, sino yo cómo voy a empezar a pensar en una industria completa de la papa y cómo genera algunos servicios tecnológicos que estén prestándole a ese mismo cultivo. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. Entonces ya no va a ser una finca, sino una industria. Y obviamente el campesino ya va a empezar a cambiar ese modelo de pensar que solamente es la papa y empezar a pensar en una industria, en una empresa, en cómo se tecnifica, en cómo se da a conocer al mundo y entonces encontraremos la gran industria de la papa ubicada en una vereda de Urrao, Antioquia y que tiene relación con el resto del mundo. Eso sería el ideal, pero aquí no estamos pensando en eso. Ojalá y lo pensemos en algún momento. Lo otro es el desarrollo de aplicaciones. Hoy Medellín habla, y no sé si ustedes lo han escuchado, el actual alcalde, independiente de mi filiación política o no, independiente de si lo va a cumplir o no, alguien ya se atrevió a decir el valle de software, y eso es valioso. Digamos que la meta que tiene este alcalde es muy alta y es de decir que para una vez finalice su alcaldía habrán 22.000 programadores. Yo también me pregunto, ¿serán programadores muy tecnificados, muy tesos? ¿O serán 22.000 personas con un título de programador de software? Que eso es muy fácil, pues conseguir un título de programador de software yo creo que es sencillo. El tema está realmente cuál es el impacto de eso en la sociedad. Entonces, si ya una ciudad como Medellín se pensó y está hablando del Valle del Software, que de hecho el mismo área metropolitana está también pensando en esa misma dinámica, hoy la alcaldía de Envigado piensa en ese Valle de Software. Entonces yo creo que si hay una posibilidad de cambio muy grande, cuando entendemos que el mundo no me lo mueve el campo, sino que me lo mueven las aplicaciones, Colombia, Colombia tiene ingenieros muy tesos, Colombia tiene programadores muy tesos. Las universidades, sobre todo las de nosotros, y no por ser regionalista, sino que hay que sernos sinceros. Sí, Bogotá tiene un avance muy grande en términos académicos, pues en Bogotá están las universidades privadas de más prestigio, las privadas de más prestigio, pero en Antioquia tenemos también una cantidad de universidades que son de alta calidad, uno, y dos, que le ofrecen al mundo muchas cosas. Pero ¿sabe qué nos está pasando? Así como lo hablábamos hace un rato de la fuga de capitales, en Medellín tenemos un problema y es la fuga de cerebros. Mucha gente inteligente que es muy tesa, que sale de las universidades públicas de Medellín, Antioquia, Nacional, pero también sale de las universidades cercanas de alta calidad como la Universidad de Envigado, gente muy tesa, pero que es que Medellín no las está aprovechando, que es que la ciudad no les está dando nada, que es que Envigado no los está aprovechando, entonces, ¿qué tienen que hacer? Ah, bueno, yo me voy del país, porque en otros países que ya nos llevan años luz en entender ese tema, lo están haciendo. Entonces, ¿por qué Medellín? Y yo cada rato pienso en ese Valle del Software y digo, muy bacano que alguien lo piense, pero yo estoy seguro que en esa alcaldía no se va a lograr y es esas personas que se gradúen, que pueden ser 22.000, yo no digo que no vayan a lograr la cifra, no podemos seguir midiendo la sociedad como una cifra, sino esas personas, los 22.000, ¿qué van a hacer? Van a empezar a hacer aplicaciones propias de nosotros y que el mundo empiece a conocernos. Es como que en Antioquia, en el Valle de la Burrá, se crean aplicaciones para el mundo. Si esa es la ideología, muy bacano, porque realmente hacia allá caminamos. Ojalá, ojalá y lleguemos allá. Lo otro es, estamos hablando ya de una generación del conocimiento. Entonces, ustedes me imagino que vieron en las teorías administrativas cuáles son las eras administrativas, ¿cierto? Entonces hablamos de una era clásica, luego llegó una era neoclásica y luego apareció la era de la información, que es donde estamos hoy. La era de la información, la era del conocimiento. Entonces, casi que todo el mundo tiene acceso al conocimiento. Antes no. Y por eso se hablaba de la era clásica, que por eso ustedes vieron teoría científica, teoría clásica, relaciones humanas, burocracia, pero luego llegó la era neoclásica y vieron las teorías de sistemas, matemática, etc.
En su momento existían teorías, pero ¿por qué? Porque el acceso a la información era muy complejo. Entonces, determinadas personas que en su momento empezaron a pensarse la empresa, como lo hizo Fayol, como lo hizo Taylor, como lo hizo Weber, etcétera, empezaron a pensarse la empresa y generaron unas teorías diciendo, a mí esa teoría me funciona y yo creo que es la mejor forma de administrar. Entonces, eso pasó en su momento con Taylor, pero entonces luego aparecía Fayol y decía, no, es que yo creo que la mejor es esta. Luego llegó por allá cuando se le ingresa a la psicología, a la sociología, a la administración. Entonces, Elton Mayo crea la teoría de las relaciones humanas y lo que van haciendo es dar, digamos, de alguna manera unos puntos de vista de lo que ellos creían que era administrar. Hoy ya eso no opera así, porque ya hoy no hablamos de las teorías, sino que pasamos de un concepto de la teoría a las tendencias. Entonces ya no se trata de cuál es la mejor teoría que aplique, sino cuáles son las tendencias modernas de administración que van a permitir que lo que para una empresa es exitosa, para otro también pueda hacerlo. Y todo el mundo va a tener acceso a eso. Entonces hoy todo el mundo conoce que hay un modelo que es justo a tiempo, por decir algo, o un modelo que es Kaizen, entonces, claro, ¿de dónde vienen? Casi que todas provienen del toyotismo, porque Toyota como empresa, no como producto, sino como empresa, es quien ha liderado el tema de la administración en el mundo. Entonces, de allá provienen una cantidad de tendencias y lo que hace el mundo hoy no es irse a una teoría para entender cómo se maneja, sino cuál es la tendencia en que muchas empresas lo están haciendo. Pero eso no es un secreto, eso es la forma en que lo hacen y para todo el mundo va a ser conocido. Por eso hablamos de la generación del conocimiento. Todo el mundo tiene acceso a la información en cualquier momento, desde cualquier lugar. ¿Eso que ha generado? Uno, que el conocimiento pase a ser uno de los mayores capitales en cualquier economía. Es decir, se premia el conocimiento. Y por eso ese cuento de que ¿para qué estudiar? ¿Para qué soy profesional? No, es que la economía a usted le paga por lo que usted sabe. La economía no solamente le va a pagar por un saber hacer, sino por un saber saber. Es decir, usted qué tanto sabe, usted qué tanto me produce, cuál es su forma de generar estrategias y yo le pago por eso. Porque es que por eso es que ustedes de hecho lo van a concluir. Creo que una de las conclusiones a las que van a llegar en el simposio, y si no yo voy a preguntar sobre eso es, ¿será que los empleos tienden a desaparecer? ¿Será que las carreras como las nuestras, que nosotros básicamente, ¿qué hacemos? Nos formamos para tomar decisiones. ¿Será que la carrera de nosotros desaparece o finalmente sigue por el contrario teniendo un valor muy grande en la economía? Creo que eso dejémoslo ahí para que lo pensemos. Lo otro es, hoy se mira el conocimiento como una fuente de productividad. Antes, ¿cómo se entendía la productividad? Pues digamos, el concepto básico de productividad es producir más con menos, ¿cierto? Producir más con menos. Eso es lo que llamaba productividad. Hoy ya no es solamente un tema de producir y producir y producir, sino quiénes son aquellos que tienen el conocimiento, por ejemplo, en estrategia, en mercadeo, en nuevas tendencias, para que sean personas, creo que me fui. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, yo sí escucho. Sí. No me les fui en ningún momento, porque aquí a mí me aparecía que se quedó buscando red, entonces pensé que me les había ido. No, vamos en la fuente de la productividad. Listo. Gracias, compañeros. Entonces, les decía, el tema de productividad primero estaba relacionado puntualmente con producir más con menos, tecnifique, compre nueva maquinaria y listo. No, hoy se premian las empresas, es quien a mí me genera la estrategia. A mí, por ejemplo, este curso de innovación y desarrollo me parece bacanísimo, no porque lo esté acompañando, siempre me ha gustado y es por una sola razón. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con estrategia y es lo que la empresa hoy está pagando. A usted le pagan porque se vaya a una empresa a pensar en nuevas estrategias, a leer el mercado, a entenderlo. Les pregunto, ustedes de pronto, todas esas tendencias modernas, ustedes las vieron en la teoría administrativa. Cuando ustedes vieron lo que tenía que ver con era clásica, neoclásica, ustedes vieron ahí, justo a tiempo, qué dicen las 5 S, todo esto lo vieron o no lo vieron. Pues yo honestamente, yo pues quisiera ser muy sincero y eso fue hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo de esas cosas. Pues Listo, no hay problema. de algunas, pero teoría administrativa creo que es del segundo semestre y no, yo ya no Se me olvida, acuerdo. ¿no? Tranquilo. Se olvida, ¿no? Y es que eso es normal. De hecho, muchachos, con lo que dice el compañero, es una realidad. Vea, uno se gradúa
Y el día que uno se gradúa uno es muy feliz, pero al siguiente día uno se pregunta, yo soy administrador de empresas, yo soy profesional en mercadeo, yo soy ingeniero tal, yo sí me acuerdo de todo lo que vi en 5 años. Tranquilo que eso pasa, no hay problema. Pero le pregunto de manera general porque estamos haciendo una reestructuración, digamos, a la carta descriptiva de esta y de otras materias, y yo por lo menos considero fundamental que las tendencias modernas de administración estén incluidas aquí, porque es que ustedes se van a ir a una empresa a tomar decisiones, ustedes le dicen, venga, yo necesito que usted me tome decisiones con respecto a innovación, por ejemplo, para llevar un producto X a un lugar Y. Entonces, en ese caso puntual, si nosotros no entendemos o no conocemos las tendencias, pues cómo vamos a empezar a sumarnos a ellas. Por eso era la pregunta. Entonces, bien. Ahora, el conocimiento prácticamente se convirtió en una industria básica. Entonces ya me premian por saber. Y por eso la gente, vuelvo, insisto, ¿para qué estudiar? ¿Para qué ir a la universidad? Es que yo conozco abogados taxistas. Esa cantidad de cosas me empiezan a generar o sea, van en contra de lo que yo pienso, porque finalmente la empresa sí nos premia por lo que sabemos, por ir a tomar decisiones, por eso nos pagan. Muy bien. Ahora, las economías son globales y esto era parte de lo que Juan Pablo nos mencionaba ahorita y es, en algún momento las políticas proteccionistas de las industrias, de los países, fueron bien recibidas en su momento, digamos que tuvieron una acogida interesante, pero a partir de los 80 el mundo entendió que ya no podíamos seguir hablando de una industria local, sino que teníamos que pasar a una industria internacional, transnacional, etcétera. Colombia lo entendió a partir de los 90, ¿cierto? Y a partir de los 90 Colombia dijo, no podemos seguir cerrados al mundo cuando el mundo se está abriendo. Entonces ya pasamos de una economía local a una economía global. Y hace un momento estábamos hablando de la economía del conocimiento, de la industria del conocimiento, y ya no solamente de la industria del conocimiento, sino la industria de la información, que lo que nos va a permitir es que a través del conocimiento que se genera en cada uno de los territorios, de los países, de las industrias, este conocimiento se vuelva en información para todo el mundo. Primero era una información cerrada, digamos que la empresa que lograba sobresalir. Uno hay cosas que no entiende, uno dice, ¿cómo en un momento de la historia donde había proteccionismo, donde el mundo no estaba económicamente abierto, cómo la empresa Ford, por ejemplo, en su momento logró generar producción en serie y venderse y darse a conocer al mundo cuando no existían las redes sociales? Hoy casi que lo vemos complicadísimo. Creo que alguien va a hacer algún comentario. Listo. Casi que hoy nosotros decimos, ¿cómo logro yo mostrarme al mundo si no tengo redes sociales? ¿O cómo me logro yo dar al mundo a conocer si yo no tengo una página web? En algún otro momento de la historia, Ford lo hizo, Toyota lo hizo, hoy son marcas reconocidas y se vendieron al mundo sin necesidad de redes sociales. Pero en su momento, digamos que entender cómo lo hicieron hoy es complejo, porque es básicamente la información que ellos nos den, porque era un conocimiento completamente cerrado. Hoy el conocimiento está disponible para todos y pasa a ser información del mundo. Entonces conocemos cómo lo hacen y fácilmente. Si yo conozco cómo lo hizo empresa A, créame, que básicamente empresa B y empresa C van a buscar hacer lo mismo. Y aparecen aquí dos términos que son el tema de ventaja absoluta, que nadie la tiene. La ventaja absoluta es yo soy bueno en todo, eso nadie lo tiene, pero hay otro tema y es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva también se le conoce como la ventaja invisible. Si bien hay un libre acceso a la información, no toda la información es de libre acceso. Es decir, yo puedo buscar mucha información, encontrarla, pero hay parte de esa información que va a ser completamente cerrada para la empresa. Pensemos en dos marcas. Pensemos en Microsoft y pensemos en Apple, ¿cierto? Y vamos a suponer en este momento que los productos y los servicios que ofrecen cada una de ellas son exactamente los mismos. Claro, entenderemos que Microsoft tiene un portafolio y Apple tendrá otro portafolio, ¿cierto? Pero digamos que la esencia como tal de ambas empresas, vamos a suponer que es exactamente la misma. Ahora les pregunto, ¿cuál de estas dos empresas tiene mayor valor en el mercado? ¿Microsoft o Apple? ¿Qué me dicen ustedes? No en el mercado colombiano, estoy hablando del mercado en general.
¿qué piensan ustedes? ¿Que cuál de las dos tiene mayor valor en el mercado? ¿Microsoft o Apple? Pero será Microsoft. Apple. Apple. Francisco dice que Microsoft, listo. No, Todos yo digo que piensan Apple lo tiene mismo. más valor en el mercado. Apple, perfecto. Sí, yo Perfecto. digo Apple. Apple tiene más valor en el mercado, ¿cierto? Pero Apple tiene una ventaja competitiva sobre Microsoft, y por eso es que se llama ventaja invisible, y es la siguiente. Ventaja competitiva significa que yo o una empresa como tal es mejor que la otra, pero eso no es evidente para el mercado. Resulta que si Microsoft, que es competencia directa de Apple, se da cuenta o se entera o sabe por qué razón Apple es mejor, ya estaría tratando de imitarla. Esa es la ventaja competitiva. Entonces, Apple tendrá ventaja competitiva sobre Microsoft en la medida en que Microsoft no entiende y no comprenda a qué se debe eso. Puede que algunos digan, no, es que para mí la ventaja está en el precio, o para mí la ventaja está en la usabilidad, o para mí la ventaja está en la funcionalidad, o para mí la ventaja está en el acceso, o para mí la ventaja está en la garantía. Todo esto son suposiciones. ¿Por qué? Porque créanme que Microsoft todo el tiempo hace lectura del mercado. Y si Microsoft ya hubiese entendido por qué Apple es mejor, ya estaría haciéndole frente a la situación. Y durante años no ha podido hacerle frente, ¿cierto? Eso es lo que ocurre en Colombia con el ejemplo que poníamos ahorita, Postobón Coca-Cola. Siguen siendo una empresa de una competencia directa entre ambas empresas, pero Coca-Cola sigue estando adelante un paso de Postobón. Y Postobón hace todo lo humanamente posible por lograr casi que compartir una experiencia. De hecho, Postobón hace promociones casi que todo el año y es completamente válido. Pero mire que entendemos que el tema no es de promoción, el tema es de relación de la marca con el cliente. Y eso lo logró Coca-Cola. Postobón no lo ha logrado, no lo ha logrado. Bien, también han cambiado las industrias. Empezamos o se empezó a dar en el mundo el desmonte de los subsidios. Digamos que en algún momento se hablaba, que se quita de otra presentación donde vamos a hablar de eso, y era que el país o los países eran benefactores, ¿cierto? Se llamaba la economía del benefactor. Y es que los países, los gobiernos empezaron a darle unos subsidios a las empresas para prolongarlas en el tiempo. Y era tratar de incentivar la creación de pequeñas, medianas empresas, y en el momento en que la empresa empezaba como tal a decaer, entonces el Estado empezaba a subsidiar. Eso era el Estado benevolente, el Estado benefactor, que en algún momento fue productivo, pero también ¿cuál fue la lectura que el mundo hizo de esto? No, venga, es que si yo todo el tiempo subsidio a una empresa, la empresa no se mueve por mejorar, sino que la empresa sabe que si vende bien y que si no vende el Estado, lo va a suplir, le va a suplir como ese tipo de situaciones. Entonces empiezan a cambiar las industrias, el Estado empieza a desmontar los subsidios para prolongar la vida de las empresas y les dice, no, es que si usted quiere ganar más, sea más productiva. Entonces ya será una cuestión suya. Y si usted no va a ser capaz de competir, va a desaparecer del mercado. Lo otro es que las inversiones ya empiezan a destinarse en productos económicamente productivos y que generen valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cambiamos el chip de la industria, pasamos de entender o de hablar de utilidad a hablar de valor. Y son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque es que la utilidad me habla a mí de una fórmula básica. A mí la utilidad, y ustedes creo que lo han visto en la parte inicial de contabilidad, a mí la utilidad me dice ingresos, ¿cierto? Por ventas, menos costo de ventas y administrativos. Básicamente esa es la utilidad, un número, y me dice si es positivo o si es negativo. Ahora, las empresas ya no hablan de utilidad, sino que hablan de valor. Y hablar de valor significa cuál es mi relación con el cliente que me va a hacer o no atractivo en el mercado en unos años. Yo no puedo hablar de la utilidad en 3 o 4 años, eso no lo puedo hacer, pero yo sí puedo medir el valor de mi empresa en 3, 4, 5 años y que va a ser o no rentable para un inversionista. Eso ha cambiado y la utilidad sigue existiendo, pero es un término contable. Por el contrario, el valor es un término financiero. Y esto es lo que las empresas realmente van a mirar al momento de tomar decisiones de invertir o no en otras. Ahora, cuando empieza a darse ese desmonte de subsidios, entonces, si yo Estado,
papá rico, tío rico, no lo voy a subsidiar más a usted, empresa, entonces empieza a privatizarse. Es decir, usted mismo va a sostenerse, usted va a ser un privado, yo no le voy a ayudar, pero eso le va a implicar a usted mayor competencia y empieza a darse el tema de la privatización. Ahora, cuando se empieza a privatizar, aparece el concepto de responsabilidad individual. Les decía hace un momento, el Estado benefactor, que se dio más o menos entre los 60 y los 80, trajo unos problemas muy grandes. En su momento, digamos, cuando empezó a coincidirse el tema del Estado benefactor, digamos en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se decía es que el Estado tiene que apalancar las empresas para generar en ellas que se que se pueda dinamizar la economía, pero fue un error catastrófico. ¿Por qué? Porque entonces los países que participaron, que fueron casi todos, digamos, de alguna manera tratando de ir hacia un socialismo, empezaron a generar una deuda externa completamente elevada. Claro, es que yo tengo que sostener a las empresas que tengo. Si no sosteniendo la deuda externa es alta, ahora imagínense yo teniendo que sostenerle las empresas a casi todos los habitantes de un país, muy complejo. Además de eso, si a mí el Estado me va a subsidiar la empresa, claro, yo monto empresa y arranco a montar N cantidad de empresas, el país se desborda en el montaje de empresas, pero el problema no es que se desborde en el montaje de empresas, el problema es que nadie quiere cerrar. Pues ¿quién va a querer cerrar si el Estado me está dando todo? Entonces, deuda externa elevada, hay un déficit fiscal, claramente hay una diferencia muy grande entre lo que ingresa y lo que realmente el Estado estaba recibiendo versus los gastos, entonces hay un déficit fuerte. Lo otro es que se da una política monetaria expansiva, claro, en la medida en que yo necesito inyectar dinamización a la economía y estoy sosteniendo la empresa, entonces me toca empezar a generar y emitir dinero, obviamente eso ya ustedes saben que eso se da para una inflación, y adicional a eso, yo le voy a trasladar al ciudadano una responsabilidad, pero él a la vez me lo está trasladando a mí. En conclusión, y después de todo este enredo que nos trajo el Estado del bienestar o benefactor, lo que nos dice los mismos estados y la misma economía es, eso no está coherentemente bien hecho. Simplemente deje que cada persona maneje su empresa, que exista una libre competencia y que en el momento en que la empresa no sea capaz de sostenerse, sí, como Estado le vamos a ofrecer unas líneas de crédito, pero no vamos a sostener ni vamos a subvencionar la operación de la empresa. ¿Eso que obligó? Claramente a que todos los que no querían estar en este cuento de la globalización tuviesen que entender que tenían que estar sí o sí. Entonces se cambia un modelo y pasamos de ser empleados a ser empresarios, claro, porque ya otras personas empiezan a identificar que si yo quiero ser competitivo en el mercado, yo tengo que sostenerme solo, empiezan los arriesgados, los de un perfil de riesgo alto y dicen, no, yo voy a empezar a montar mi empresa, yo soy capaz, y empezamos a hacerlo, claro, porque además en la medida en que el Estado a mí me beneficiaba, me daba subsidios, yo tenía que devolver al Estado. Entonces ahora ya no, el Estado no me va a dar, está bien, yo mismo voy a generar, pero los ingresos son para mí. Y yo, claro, tengo que pagar al Estado algo por impuestos, pero no va a ser lo mismo que yo le pagaba cuando el Estado me daba a mí todo el tema de la subvención. Y en esa medida van apareciendo entonces las pequeñas y medianas empresas y hoy en Colombia más del 80% de la economía es manejado por pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía es importante creer en las pequeñas empresas. Y yo le digo algo, cuando a mí alguien me dice asesóreme en un plan de negocio, lo primero que yo le digo es, claro, yo lo asesoro, pero empecemos por entender que usted no va a tener una empresa como hoy lo es Industrias ASEP. Ojo, no le estoy diciendo que no sueñe y que no se imagine la empresa en grande, porque es que de hecho el problema también del marketing es la miopía. La miopía del marketing es cuando yo me quedo viendo únicamente el producto y no veo la industria. Eso es completamente válido. Pero a lo que yo voy es, usted desde la creación de una pequeña y mediana empresa, usted puede generar recursos muy amplios, usted puede generar empleos, pero con despacio podremos lograr llegar a un tema como industria de acero. Lo que pasa es que hoy es muy complejo. ¿Por qué? Porque la competencia es muy alta. Y usted decir que va a empezar con una pequeña o mediana empresa que se dedica a la producción y comercialización de electrodomésticos y que usted le va a hacer frente a una empresa como ASEP es muy complejo. ¿Cierto? ¿Cuántos recursos necesita? ¿Cuántos inversionistas necesita? Cuando ya hay una competencia fuerte. Entonces, a lo que yo voy con esto es, pensemos en la pequeña y mediana empresa, visibilicemos la grande
pero entendamos que tenemos una competencia fuerte y movámonos en el sentido de la realidad. Es que yo creo que no hay peor error que asesorar un plan de negocios, asesorar una empresa, y ustedes también salen, cuando se gradúen van a salir con el perfil de asesores que es de la mentira, pues. No, uno asesora desde la realidad. Piense en grande, visibilícese en grande, pero entienda cuál es su realidad hoy. Usted es una pequeña y mediana empresa y claro, ¿va a generar empleo? Sí. ¿Usted va a producir innovaciones? Claro, es que en las pequeñas empresas es donde se pueden visibilizar las innovaciones. ¿Saben por qué? Porque es que hablar de que voy a hacer, de que cualquier empresa grande, pusimos el ejemplo de hacer, hablar de que voy a hacer, saco una nevera con no sé qué tecnología, pues uno dice, ah, qué bacano, es que finalmente es ASEP, ASEP está acostumbrada. En cambio, cuando una pequeña y mediana empresa lo hace, esto sí se convierte en un boom, eso sí resulta para los inversionistas muy atractivo. Entonces, cuando usted compara entre una empresa pequeña, una pequeña y mediana empresa, o sea, una pyme, que genera innovación y desarrollo, versus una empresa grande que genera innovación y desarrollo, uno creería que, claro, para mí es más rentable o es más atractivo la empresa grande. No, los inversionistas afuera están leyendo es cómo las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, se están empezando a mover, que no tienen un potencial muy alto, que no hay mucha competencia de inversionistas mirando para ir allá a dejar su dinero, y aquí las posibilidades son muy altas de crecimiento. Entonces mire cómo la pequeña y mediana empresa sí tiene un norte y sí tiene un sentido que las empresas grandes ya lo tienen. Entonces, lo otro es, claro, para una pequeña y mediana empresa que apenas está arrancando, va a ser muy atractivo que un inversionista venga y le diga, yo le pongo 300, le pongo 400 millones de pesos, le pongo 1.000 millones de pesos. Y para ese inversionista también va a ser muy atractivo porque sabe que es una empresa que está creciendo, que la vienen reconociendo, a diferencia de una empresa grande. Cuando para una empresa como ASEP, 1.000 millones no representa nada, realmente no representa nada. Entonces el inversionista que llegue con 1.000 millones a ASEP, no, es que ese dinero realmente para mí no representa algo. Además, cuánta gente está invirtiendo en ASEP y entre cuántos hay que repartir las utilidades. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Lo otro es que las pequeñas empresas también le brindan a los nuevos profesionales la oportunidad de crecimiento y de desarrollar carrera. Porque entonces a una vez se le preguntan, ¿es mejor hacer prácticas en una empresa grande o en una empresa pequeña? Yo digo, hágala en una empresa pequeña, porque ahí las posibilidades de quedarse es muy alta, primero. Y segundo, las posibilidades de aprender son mucho mayores que en una empresa grande. En una empresa grande ya está dado todo, ya los sistemas están montados. En una empresa pequeña usted llega a crear, a construir y realmente le permiten innovar. Pues dígame que llegar a una empresa grande como Sura es muy complejo innovar, porque es que Sura tiene a su servicio el grupo antioqueño, el grupo de empresarios de Antioquia, Sura tiene todo el sistema tecnológico montado, tiene unos CRMs muy estructurados, ahí la posibilidad de yo innovar es muy poca. Por el contrario, en una pequeña y mediana empresa, la innovación está casi que a la vista, pero falta es quien le dé norte a esa innovación. Bien, ahora, volviendo al tema y continuando con entender todo esto que ha sucedido, entonces, en esa medida en que se daba el Estado benefactor, en algunos países se seguía hablando del socialismo. Lo gracioso del socialismo es que no había terminado el socialismo cuando aparece el libre mercado. Entonces empiezan a convivir dos sistemas en un mismo espacio. Durante los años 60 y 70, los países empezaron a nacionalizarse, pero tenían un problema y era que tenían una economía centralmente planificada, es decir, muchos países todavía tenían unas economistas socialistas. Yo, centro del país, yo como economía centralizada, soy quien tomo las decisiones de todo el país. Y simplemente las decisiones van casi que vía macroeconómica. Vía microeconómica no hay toma de decisiones de los agentes individuales. Eso se ocurre en el libre mercado. Porque en el libre mercado entonces estamos ya hablando de que las empresas, los agentes individuales, ¿cierto? Van a tomar decisiones. Por el contrario, lo que hace una economía centralmente planificada era tomar decisiones a nivel central, valga la redundancia, y a nivel macro. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 80 se empiezan a privatizar las empresas, entonces ya no todo es del Estado, sino que son las de las empresas, y aparecen ciertos personajes. Por ejemplo, aparece Margaret Thatcher, más conocida como la Dama de Hierro,
que fue pues la primera ministra del Reino Unido, y ella lo que dice es, voy a empezar a tomar medidas de privatización de manera que se abra la competencia. Claro, fue mal recibido porque eso generó desempleo, las empresas ya decían, yo no tengo cómo sostenerme, voy a cerrar, o ya que el Estado no me va a dar a mi dinero, que el Estado no va a ser mi benefactor, yo tengo que empezar a dejar de lado ciertos productos o ciertas personas, etcétera, etcétera, y todo el problema que ustedes ya se imaginarán que conllevó eso, pero a la larga, hoy agradecemos que estemos en un sistema de libre mercado. Y esto va más allá de la creencia política o económica. Cuando hablo de libre mercado, estoy hablando de que nosotros, en el mercado como tal, tenemos información perfecta y vamos a poder competir. El socialismo no nos permitía eso. Ahora, en ese cambio, cuando ya dejamos de entender que el Estado era nuestro benefactor, que el Estado nos estaba sosteniendo, pasamos a un estilo de vida universal. Ya la competencia es libre, ya todos podemos en cualquier momento comprar en cualquier parte del mundo. Hoy estamos aquí, pero podemos comprar en otro lugar. Hoy estamos aquí, pero mañana podemos viajar a otro lugar. Hoy estamos aquí, pero nos podemos conectar virtualmente con otra persona en el mundo. Entonces ya el estilo de vida cambia a ser un estilo de vida universal. Lo que primero era un estilo de vida por regiones, por municipios, por países, ya pasó a ser un estilo de vida universal. Hoy todo el mundo conoce Coca-Cola, hoy todo el mundo conoce McDonald's, hoy todo el mundo conoce Burger King, etcétera, etcétera. Y además que los mismos medios, sobre todo Estados Unidos, que están tan del consumo, nos han ido ingresando ese chip de que conozcamos que eso existe y que en cualquier parte del mundo lo vamos a encontrar. Y dice acá, cuanto más fuerte se hace el estilo de vida, más fuertemente nos pegamos a los valores profundos, religión, lenguaje, arte, literatura. Y es completamente cierto. No significa que nosotros, nuestro estilo de vida, al irnos a otro país o al comprar en otro país, lo estemos perdiendo. Por el contrario, no lo estamos llevando. Y todo el mundo, en cualquier parte del mundo, está empezando a conocer cómo vivimos todos. Y eso es lo que hace que hoy tengamos un estilo de vida universal. Bien. ¿Alguna duda de pronto hasta ahí de lo que he hablado, algo que de pronto no hayan entendido y se hayan perdido en esta historia que les estoy contando? Bueno, continuamos entonces. Ahora, aparecen los tigres asiáticos y van a tener varios nombres, ¿cierto? Pero básicamente, digamos que el más conocido son los tigres asiáticos, que son Taiwán, China, Singapur y Corea. 4 países que en un momento dado determinan y dicen, venga, es que hay algo que no está funcionando y pasamos ya de un estado benefactor, estamos entendiendo que el mundo empieza a tener un estilo de vida universal, entonces empecemos realmente a industrializarnos y empiezan a crearse las grandes industrias alrededor de 4 aspectos fundamentales, de 4 áreas del conocimiento, perdón, que son la química, la informática, la electrónica y la industria del automóvil. Mientras el mundo seguía pensando todavía en el pequeño empresario, mientras el mundo seguía pensando en el sistema financiero, mientras el mundo seguía pensando que montar una cooperativa era el ideal, los 4 tigres asiáticos, los 4 países que acabo de mencionar, dijeron, no sigamos pensando en eso. El mundo está pensando en eso. Nosotros pensemos en 4 sectores de la economía completamente distintos a lo que ellos están haciendo y con toda seguridad nos va a ir bien. Y pues con toda seguridad, hoy son 4 países que lo lograron y que nos llevan ventaja al resto del mundo en estos aspectos. Y cuando uno mira los 4 sectores de la economía, son los sectores que más mueven dinero en el mundo. Entonces, yo creo que también la invitación aquí es, si nosotros seguimos pensando en exactamente lo mismo, pues nunca vamos a tener cómo avanzar. Y eso es lo que vemos como modelos. Ahora, no solamente se han dado cambios en términos de la industria, de la economía, de la tecnología, sino que han llegado otros cambios con respecto, por ejemplo, al liderazgo femenino. Lamentablemente en Colombia todavía es una realidad que existen más hombres en cargos directivos que mujeres. Lamentablemente en Colombia todavía es una realidad que los hombres ganan más que las mujeres, pero el mundo ha ido dando pasos diferentes. Yo en lo personal, y respeto profundamente lo que cada uno pueda pensar, yo quiero ver algún día en Colombia
una mujer presidente. Yo quiero verlo. Y quiero verlo independiente de quién sea. Entonces, digamos que en las elecciones pasadas de presidencia, independiente de cuál era mi filiación política, o sea, era chévere uno ver allá a Claudia López, era chévere ver a Marta Lucía Ramírez, y uno dice, es que el mundo tiene que girar hacia allá. ¿Por qué la mujer tiene que seguir estando por debajo del hombre? No, es que no se puede concebir la mujer por debajo del hombre. Y eso es lo que la globalización nos ha ido dando a entender. Entonces, primero, se empieza a dar la participación de la mujer, algo que primero era impensable, y eso se da desde el primer momento en que la mujer se le permite ir a votar, ¿cierto? A sufragar, pero eso se ha ido avanzando, entonces ya la mujer ocupa cargos directivos, ya la mujer, hay mujeres que han sido presidentes de los países, que eso pues nunca creímos que iba a pasar. Lo otro es que se ha potencializado el tema de la mujer empresaria. ¿Cómo voy yo a dignificar el hecho de que sea mujer y que la mujer no se hizo para quedarse en la casa, que la mujer no se hizo para lavar y planchar, que la mujer tiene unas capacidades iguales a las del hombre y que ese liderazgo, ¿cierto?, también mueve economías? Lo otro es ese toque femenino del liderazgo, o sea, porque es que finalmente el hombre es más básico. Entonces el hecho de que todo el tiempo el hombre era quien gerenciaba, quien tomaba decisiones en el hogar, en la empresa, en el país, ¿cierto? Al hecho de que pasen las mujeres a tener un protagonismo que me parece fundamental, las mujeres ya empiezan a gerenciar de otra manera, y es que las mujeres empiezan a hablar del logro de objetivos. Y digamos que esa es la esencia. Finalmente el hombre es un poco más desordenado, no todos. Habemos hombres desordenados, habemos hombres estrictamente cuadriculados, etcétera, pero digamos que la esencia fundamental de la mujer está en el logro del objetivo. Entonces, casi que siempre que la mujer se coloca un objetivo, lo cumple, y eso es lo que la mujer ha llevado a las empresas, a las economías. Ven, planteemos los objetivos y gerenciemos desde el objetivo. Eso antes de que la mujer participara no existía. Y adicional a eso, la mujer siempre ha liderado con el ejemplo. Digamos que porque de alguna manera la mujer históricamente se ha concebido como la mamá, entonces la mamá, ¿cómo cría al niño? Con ejemplo, ¿cierto? Con excepciones, pero en su gran mayoría. Entonces eso es lo que la mujer ha llevado a la empresa y es, venga, lideremos desde el ejemplo y no desde decir, hay que hacerlo y hay que hacerlo, que era la forma en que el hombre antes gerenciaba. El hombre decía, las cosas se hacen así, ¿por qué? Porque yo lo dije y punto. Cuando la mujer empieza a llegar al campo administrativo, al campo empresarial, empieza a decirle, venga, hasta aquí no se vino a imponer, aquí se vino a que los otros entiendan cómo lo hago yo para que ellos también puedan hacerlo. Entonces, el liderazgo femenino ha tomado una importancia considerable, sin embargo, no se ha llegado. Colombia todavía tiene unas tasas muy altas de desigualdad entre hombres y mujeres que ojalá que algún día puedan cambiar. Yo insisto, sueño el día que Colombia tenga una mujer presidente. ¿Pero por qué? Porque es que la historia tiene que cambiar y no podemos seguir estando en un país que habla de diversidad, en un país que habla de entender al otro, cuando no le hemos dado el voto de confianza a una mujer para que sea presidente. Ahora, todo esto ha estado marcado por la llegada de las famosas .com, .com. Y es que con la llegada del siglo XX empiezan a aparecer las .com y van teniendo una relevancia por encima de cualquier otro negocio. Entonces miren cómo vamos caminando de unas pequeñas industrias a unas industrias con una competencia local, pero cuando hablamos de una competencia global es literalmente global. Es que usted está sentado hoy en su casa y usted puede comprar unos tenis en el centro comercial Mallorca que queda cerquita de su casa, pero usted puede comprar los mismos tenis en China que no queda cerquita de su casa, pero que en 4 días o en 12 días le va a llegar el producto. Lo mismo. Entonces aparece Amazon, aparece Yahoo.com, aparece eBay y cualquier cantidad de empresas que nos van a permitir hacer comercio electrónico, lo que hoy conocemos como el e-commerce. De las telecomunicaciones han ido avanzando a pasos agigantados y eso no solamente se da en términos del desarrollo de la ciencia como tal de las telecomunicaciones, no, el arte ha avanzado, el comercio, a nivel cultural, hoy nosotros podemos hablar de culturas que nunca pensamos tener. Yo tuve hace 2 semestres una estudiante musulmana. Ella me decía, sí, yo soy musulmana. Bueno, ¿y usted practica la religión? Sí, claro. ¿Y usted de dónde es? ¿Usted dónde nació? Pues yo me imaginaba, no, yo nací aquí en Medellín. Entonces, es muy teso eso, porque uno nunca creyó verlo, pero lo está viendo. Es decir, una cantidad de culturas y de religiones,
de sectas, como lo queramos llamar, que pues digamos en términos de distancia están muy alejados de nosotros, hoy los tenemos. Hoy tenemos culturas aquí que son personas nuestras, pero que han ido haciendo lectura de otra cantidad de culturas y que hoy las practican y es completamente válido. Pues eso es lo que nos permite la globalización, ¿cierto? Pero también, digamos que en algún momento se hablaba del Renacimiento, y el Renacimiento, como todos lo conocemos, fue una época marcada puntualmente por el tema religioso. Ahora, hoy, con la globalización, el tema religioso, aunque creamos que se ha ido eliminando, por el contrario, se ha permitido resurgir como tal, porque la ciencia aún no explica lo que la vida significa. Entonces, digamos que en un momento llegó la religión y la religión era casi que nuestro máximo punto de reflexión y de inflexión. Entonces uno decía, lo que la religión me diga es la verdad, entonces la creación del mundo viene de la religión, entonces una cantidad de cosas que son provenientes de la religión y que hoy todavía muchos, me incluyo ahí, conservamos creencias, pero luego cuando empieza a aparecer el cuento de la información, aparece la ciencia y la ciencia se contrapone a la religión. Primero porque nunca pensamos en eso, porque es que todo el tiempo estábamos enmarcados por la religión. Cuando tenemos libre acceso a la información, empezamos a leer que la ciencia se contrapone y nos dice, venga, es que puede que la forma en que nosotros llegamos al mundo no es como nos lo dice la Biblia, sino que es que venimos del Big Bang, venimos de no sé qué, y la ciencia empieza a hacernos dudar. Resulta entonces que la ciencia tuvo su momento, así como la religión tuvo su momento de gracia, la ciencia también lo tuvo, pero como la ciencia hay muchas cosas que no ha logrado explicar, entonces hoy el mundo casi que vuelve a buscar el tema espiritual para muchas cosas. Y es gracioso porque uno diría, no, ya estamos en la época de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, entonces la gente no va a volver a esos conceptos religiosos. Pues la realidad es otra. La realidad es que sí volvemos a generar grandes movimientos espirituales, esotéricos, alrededor de la energía y no sé qué más, por una sola razón, porque la religión en un momento trató de explicarlo, la ciencia llegó y refutó, se le dio el protagonismo a la ciencia, pero hay unos aspectos que la ciencia no ha podido determinar, por lo tanto volvemos a un tema religioso, no hablando de catolicismo, no, estoy hablando de religión en general, de las prácticas esotéricas, etcétera, que hoy el mundo está volviendo a tomar en cuenta. Pero eso por qué se da? Porque la globalización lo ha permitido. Tenemos acceso a cualquier información de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, entonces en esa medida casi que volvemos a entender el tema religioso y el tema espiritual como una filosofía de vida. Muchachos, ¿alguna duda hasta acá? Me veo muy callados hoy, no sé si me estaban entendiendo o se durmieron, me preocupa un poquito. Pues no, yo estaba acá poniendo cuidado.